La Iglesia Bautista de Nacimiento presenta su serie de estudios bíblicos sobre la familia. Hoy exploraremos Instruyendo a la próxima generación para la gloria de Dios. En este estudio descubriremos cómo los roles dentro de la familia no solo traen armonía, sino que también glorifican a Dios y edifican su reino. Que este mensaje nos desafíe a cumplir con fidelidad el llamado que Dios nos ha dado en nuestros hogares. Este tema será desarrollado por nuestro pastor, Edmanuel Leiva. Bienvenidos a este tiempo de reflexión y aprendizaje en la palabra de Dios. Bien, hermanos, lo que vamos a ver hoy día, el título que yo le puse a este estudio es Instruyendo a la próxima generación para la gloria de Dios. Instruyendo a la próxima generación para la gloria de Dios. Y aunque principalmente en el pasaje que vamos a ver vamos a hablar con respecto a la crianza y a los padres, esto no quiere decir que la instrucción vaya únicamente hacia ellos, sino que hay hermanos que a lo mejor todavía no son padres, pero que si el Señor les permite en un próximo futuro van a poder a lo mejor experimentar el ser padres. Pero no tan solo para padres, sino que además, como decía anteriormente, para los niños, instrucción para ellos, pero también para abuelitos y para toda la comunidad de fe, cuando hablamos de que debemos instruir a la próxima generación. Con esto me voy a estar refiriendo tanto, como dije, a padres, pero también a nosotros como comunidad de fe, como IBN. Cada uno de nosotros juega un rol fundamental a la hora de poder transmitir las verdades del Evangelio a nuestros hijos y a nuestros hermanos más pequeños. Entonces, eso es lo que vamos a ver, y quisiera comenzar leyendo Deuteronomio, capítulo 6, del versículo 1, y vamos a leer hasta el versículo 15. Y dice lo siguiente: estos, pues, son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor, su Dios, me ha mandado que les enseñe para que los cumplan en la tierra que van a poseer. Para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Escucha, pues, oh Israel, y cuida de hacerlo, para que te vaya bien y te multipliques en gran manera en una tierra que emana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y sucederá que cuando el Señor tu Dios te traiga a la tierra que juró a tus padres, a Abraham, Isaac y Jacob, que te daría una tierra con grandes y espléndidas ciudades que tú no edificaste, y casas llenas de toda buena cosa que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivos que tú no plantaste, y comas y te sacies, entonces ten cuidado, no sea que te olvides del Señor que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Temerás solo al Señor tu Dios, y a Él adorarás y jurarás por su nombre. No seguirán a otros dioses, a ninguno de los dioses de los pueblos que le rodean, porque el Señor tu Dios, que está en medio de ti, es Dios celoso. No sea que se encienda la ira del Señor tu Dios contra ti y Él te borre de la superficie de la tierra. Hermanos,
a la luz de este texto, a la luz de esta porción que escribe Moisés, Moisés tiene un tremendo desafío, un tremendo reto delante de él. ¿Por qué? Porque él sabe que su tiempo en esta tierra es poco. Él ya estaba pronto a morir, ya él sabía que muy poco le quedaba tiempo de vida, y que viene una generación detrás de él, una nueva generación que están delante de él. Y él tiene una labor, hermanos, que darles. Y por así decirlo, es como que si Moisés en ese tiempo estuviera delante del pueblo y estuviera como instruyendo a esta nueva generación en un taller intensivo de crianza. Moisés lo que tiene que hacer, hermanos, es enseñarle a la siguiente generación de israelitas algo muy sencillo, pero además de sencillo, es algo realmente profundo e importante para el peregrinar de estas nuevas generaciones. Y el pasaje, hermanos, que nosotros acabamos de leer contiene principios que sirvieron tanto para aquellos padres en el pueblo de Israel hace 3000 años atrás aproximadamente, pero que sin lugar a duda eso no quiere decir que porque hayan pasado 3000 años al día de hoy esos principios no nos sirvan, sino que nos sirven, son aplicables y sirven también para nosotros el día de hoy. A todo creyente, a toda familia y a toda iglesia cuyo anhelo es poder vivir para la gloria de Dios. Y esos principios, hermanos, yo quisiera presentarlos básicamente en 3 puntos, o más bien en 3 preguntas que en cierta medida nos van a servir en nuestro caminar familiar, tanto como esposo o esposa, como padre, como madre, como hijo o hija, incluso como abuelito o abuelita que forma parte de la comunidad de la Iglesia Bautista en Nacimiento. Y esos 3 puntos que vamos a ver, hermanos, tienen que ver básicamente con qué es lo que nosotros enseñamos, qué enseñamos. En segundo lugar, vamos a ver cómo enseñamos a nuestros hijos. Y por último, el por qué enseñamos. Qué, el cómo y el por qué. Y vamos a pasar rápidamente al primer punto. Y el primer punto, hermanos, a la luz del texto, y yo le voy a pedir por favor que usted pueda ir poniendo atención al texto, ir leyendo el texto, porque lo vamos a ocupar mucho. Y el primer punto a la luz de este texto de Deuteronomio 6 es la parte más fácil de distinguir y de asimilar. Es lo más notorio que nosotros podemos ver en el texto. ¿Qué es lo que nosotros debemos enseñar a nuestros hijos en esta tierra? Y lo primero que Moisés instruye a los israelitas, y lo primero que los israelitas tenían que enseñar a sus hijos y a esta siguiente generación de judíos, es lo mismo, hermanos, que nosotros al día de hoy debemos enseñar a nuestras generaciones, partiendo primeramente por nuestros hijos en casa. Y Moisés, hay 2 cosas principales que él le señala al pueblo de Israel, y son básicamente en esta pregunta, ¿qué le enseñamos a nuestros hijos? Y la primera cosa que Moisés les enseña al pueblo, a que deben enseñarle a sus hijos y a estas siguientes generaciones, es a ver quién es nuestro Dios. Y en segundo lugar, ¿qué es lo que Dios espera de cada uno de nosotros? ¿Quién es nuestro Dios? Pero también, ¿qué es lo que Él espera de cada uno de nosotros? Y veamos los primeros versículos, el 4 y el 5. Y dice lo siguiente: escucha, oh Israel. Y por favor ponga ahí donde dice Israel, ponga IBN. Escucha, oh IBN. El Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y esos 2 versículos, hermanos, son básicamente el corazón o el centro, la idea principal que Moisés le quería expresar a este pueblo. Si podemos tomar todo el capítulo 6 de Deuteronomio, todos esos versículos, la idea principal del pasaje se encuentran en estos 2 versículos. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso es lo que quería expresar en este pasaje Moisés a los padres de Israel. Y palabras, hermanos, que son para todos los judíos
no tan solo en ese tiempo, sino también al día de hoy son muy conocidas. ¿Por qué? Porque estas palabras ellos las repetían por lo menos 2 veces al día. Hasta los niños se aprendían esta frase completa. Son palabras que son muy conocidas para ellos porque ellos las repetían todos los días, 2 veces al día, y se conoce como el Shema. Y el Shema, hermanos, era una oración que comenzaba de la misma manera en que nosotros la vemos en nuestro texto. Shema, que traducido es oye o escucha. Porque la versión Reina Valera la traduce como oye, oh Israel. Pero nuestra versión, la que leemos acá, dice escucha. Y cuando nosotros notamos, hermanos, en el texto esa palabra podríamos decir que es como un llamado de atención. Cuando nosotros le hablamos a nuestros hijos, oye, hijo, o oye, pon atención. Es una palabra, es un llamado de atención. Es como cuando David le decía a su propia alma, por ejemplo, bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga mi ser su santo nombre. Él se decía a sí mismo, pon atención en esto, alma mía. Entonces, este llamado de Moisés es lo mismo, es un llamado de atención a los padres de Israel, a los abuelitos de Israel, a los hijos de Israel, a toda esta generación, es un llamado a su propia alma. En el caso del Shema era un llamado al pueblo de Israel, un recordatorio de que ellos debían repetirse todos, si usted pone atención en el texto, dice todos los días de su vida. No solamente cuando ellos se acordaran, no solamente cuando ellos le diera la gana, sino que todos los días de su vida. De manera que el versículo 4, hermanos, responde a una primera pregunta, y es básicamente ¿quién es nuestro Dios? Y la respuesta a esa pregunta Moisés la expone muy rápidamente y dice, el Señor es nuestro Dios. El Señor uno es. Y el versículo 5 viene respondiendo a la segunda pregunta. ¿Qué es lo que Dios espera finalmente de cada uno de nosotros? Como padres, como abuelitos, como hijos y también como comunidad de fe. ¿Y qué es lo que dice el versículo 5? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y ponga atención porque dice con todo tu corazón y repite nuevamente el todo con toda tu alma y con toda tu fuerza. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que espera Dios de cada uno de nosotros? Que la amemos. Y hermanos, en esos 2 versículos es muy importante, en el quién es nuestro Dios y qué es lo que espera de cada uno de nosotros, es importante entender lo primero antes de poder hacer lo segundo. No podemos amar al Señor con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, si nosotros primero no entendemos quién es Él. Si nosotros no entendemos quién, hermanos, es Él, no podemos hacer lo primero, lo segundo, amarlo sin hacer lo primero, porque para hacer algo por Dios, nosotros primero tenemos que ser de Él. Nuestros hijos, hermanos, y toda la siguiente generación, nunca, hermanos, nunca van a poder amar a Dios si primero no conocen a Dios. Y es por eso que Moisés les explica al pueblo que lo primero, antes de que ellos amen a Dios, es que nuestros hijos y la siguiente generación de israelitas y la siguiente generación de IBN, para que pueda amar al Señor con todo su corazón, con todas sus fuerzas y con toda su alma, ellos necesitan conocer a Dios. Y el instrumento que Dios dejó para que ellos puedan conocer a Dios, ¿quiénes son? Los padres, los abuelitos, los tíos, pero también la comunidad de fe. Tenemos muchos niños aquí en medio nuestro, ¿cierto? Y es responsabilidad no solamente de los padres, hay una responsabilidad primaria de ellos. Pero también como comunidad de fe, nosotros debemos ser diligentes para también como comunidad transmitir a nuestros hijos el Evangelio de Cristo. Es muy relevante, hermanos, que nosotros primero podamos enseñarles acerca de quién es nuestro Dios, de cómo es Él, de cómo es su carácter, de cómo son sus atributos, de cómo es su esencia. Nosotros debemos enseñarle, hermanos, a nuestros hijos que Él es el único Dios verdadero y que no hay otro. Nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos que fuera de Él, fuera de Dios, no hay otro Dios.
que Él es el creador de todo, que Él es el santo y que es el 3 veces santo, que Él es el Rey soberano, que Él es el Señor del universo, que Él es el gran yo soy, que Él es el alfa y la omega, que Él es el omnipotente, el omnisciente, el omnipresente, que Él, hermanos, es el que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Que Dios, hermanos, es el fiel, que Él es el justo, que Él es el misericordioso, que Él es la expresión perfecta del amor. Sus atributos, su carácter. Y por último, hermanos, que Él y solamente Dios es el único digno de ser exaltado. Entonces, hay tantas cosas, hermanos, que nosotros podemos ir enseñándole a nuestros hijos. Es cosa de ver las características o el carácter, los atributos de Dios y partir por eso. Y eso nosotros lo podemos hacer diariamente con nuestros hijos. Por ejemplo, cuando podemos ir en el camino con nuestros hijos y ellos ven la creación de Dios y ellos pueden ver los cielos, pueden ver todo lo creado, y ahí uno puede como padre direccionar a su hijo y decir, mira, todo eso bello que tú ves, todo eso perfecto que tú ves, es creación de Dios. Mira el amor que tus padres te tienen, mira el amor que tus abuelitos, que tus tíos, que la iglesia te tiene, hijo. Ese amor, ¿sabes de quién proviene? Proviene de Dios. Porque nosotros no podemos amar si primero Dios no nos ama a nosotros. Entonces, hermanos, hay mucho que contarle al Señor, a nuestros hijos acerca del Señor. Hay tantas cosas, hermanos, que podemos contarles a nuestras generaciones acerca de nuestro gran Dios. Hay tanto, hermanos, que nosotros podemos decir de aquel que es nuestro Señor. Y, hermanos, una de las cosas que mayormente nosotros podemos transmitir a nuestras siguientes generaciones es acerca de la gran historia de amor que Dios tuvo y tiene para con su pueblo. Pero hilando un poco más fino, nosotros podemos contarle a nuestros hijos de esta gran historia de amor que Dios ha tenido con cada uno de nosotros. ¿O no? Porque eso es una gran historia de amor la que Él ha tenido particularmente con cada uno de nosotros. De cómo el Señor ha sido bueno. De cómo el Señor ha sido misericordioso con cada uno de nosotros. De cómo Él ha sido tan amoroso y fiel, tanto de una manera personal, pero también en la familia, tanto de sangre, pero también en la familia espiritual, la comunidad de fe. Note, hermanos, lo que dice el texto en el versículo 20. Cuando en el futuro tu hijo te pregunte, ¿qué significan los testimonios y los estatutos y los decretos que el Señor nuestro Dios les ha mandado? Y allí, ¿qué dice Moisés? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos esclavos de Faraón en Egipto y el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte. Además, el Señor hizo grandes y temibles señales y maravillas delante de nuestros ojos contra Egipto, contra Faraón y contra toda su casa, y nos sacó de allí para traernos y darnos la tierra que Él había jurado dar a nuestros padres. ¿Podemos decir nosotros lo mismo? ¿Podemos decir cómo el Señor a nosotros nos rescató de nuestra vana manera de vivir? ¿Podemos contarle a nuestras próximas generaciones de cómo Dios ha obrado con tanto amor, con tanta fidelidad para con su pueblo? Podemos. Y eso es algo que debemos transmitir, porque cuando transmitimos eso, hermanos, estamos transmitiendo a nuestras generaciones quién es nuestro Dios y lo que Él ha hecho por nosotros. ¿A qué está llamando Dios, hermanos, a través de Moisés a los padres de Israel en este tiempo? A que cuenten cuán grandes cosas ha hecho Dios con nosotros. Cuán grandes cosas ha hecho el Señor con el pueblo de Israel, pero principalmente cómo Dios también ha obrado en nuestras vidas al día de hoy. A que nosotros podamos transmitir cómo, hermanos, el Señor ha impactado nuestras vidas siendo esclavos, y el pueblo de Israel en ese tiempo era esclavo de uno de los hombres más poderosos de la tierra. Por no decir el más poderoso. ¿Pero qué sucedió? No hay poder humano más grande que el poder de Dios. Y eso quedó demostrado. Y eso, hermanos, muchas veces nosotros lo contamos como si fuera un cuento, una fábula de niños, pero en realidad eso fue real. Y nosotros debemos explicarle a nuestros hijos y a nuestras generaciones y decirle, hijo, esto sucedió, esto pasó, esto es una historia real de cómo el Señor ha obrado en medio de su pueblo. Y ese mismo poder que obró en aquel momento es el mismo el día de hoy. Y puede obrar en la vida de nuestros hijos, trayéndolos de muerte a vida.
Entonces Moisés al pueblo les está recordando y llamando a que ellos puedan transmitir principalmente el Evangelio. Y de la misma manera, hermanos, a nosotros al día de hoy, el llamado es el mismo: transmitir el Evangelio. Transmitir de la misma manera, hermanos, cómo el Señor ha impactado nuestras vidas por medio del Evangelio. Contar, hermanos, cómo nosotros éramos esclavos de las tinieblas, esclavos del pecado, pero finalmente el Señor nos sacó con mano poderosa. El Señor, estando muertos en nuestros pecados, nos dio vida. Cambió, hermanos, nuestro corazón, que era de piedra, por un corazón de carne, y finalmente nos hizo vivir una vida nueva, una vida renovada por medio de la obra de Cristo en la cruz. Entonces, ¿tenemos contenido para instruir a nuestras próximas generaciones? Sí lo tenemos. Sí lo tenemos. ¿Y qué ocurre? ¿O qué es lo que debiésemos hacer con ello? Echar mano a ello. Echar mano a esas cosas. De repente nos enfocamos y decimos, ¿pero de qué manera voy a instruir a mi hijo? Cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y eso, hermanos, puede llegar a que nuestros hijos a través de eso puedan ser instruidos a conocer a Dios, a ver quién es Él. Ahora, hermanos, ¿qué es lo que espera de cada uno de nosotros? Hemos visto quién es Dios. Eso le está instruyendo el Señor, nuestro Dios. El Señor uno es. ¿Quién es Dios? Pero ahora, ¿qué es lo que Él espera de nosotros? Versículo 5. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Un amor, que lo ames. ¿Qué es lo que espera Dios de ti como hijo? ¿Qué es lo que espera ni siquiera de hijos? O sea, no solamente de hijos. Padres, la instrucción es para los padres, pero para toda la nueva generación que viene ahí de israelitas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, padre. Amarás al Señor con todo, hijo. Amarás al Señor tu Dios, abuelitos, tíos, padres, familia en general de la IBN. Ama al Señor. Ama al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Que ames al Señor, eso es lo que Él espera de cada uno de nosotros. Que lo ames, pero que lo ames con todo. Y hay un énfasis, en un solo versículo, 3 veces aparece la palabra todo. Y es como dice el pastor de repente, Dionisio, lo mismo que cuando vemos la palabra nada o todo, eso no es muy difícil de interpretar. Todo es todo. Toda tu vida debe finalmente amar al Señor con todo tu corazón, alma y con todas tus fuerzas. ¿Cuándo? Cuando tú estés bien de salud, pero cuando también estés enfermo. Cuando tú estés en riqueza o sustentado, pero también cuando a ti te falte. Cuando tú estés alegre, pero también cuando tú estés triste. Que lo ames en lo público, pero que también que lo ames en lo privado. Que lo ames, hermano, en medio de la iglesia local, pero que también lo ames en tu hogar, en tu trabajo. Que lo ames el domingo por la mañana, pero que también lo ames el resto de la semana y todos los días de tu vida. Con todo amar al Señor, pero también en todo tiempo, en todo lugar, a toda hora. Entonces, hermanos, la lección no es muy complicada, por así decirlo, muy demandante, sí, porque es una labor 24/7, ¿cierto? Demandante, pero no es muy complicada. Entonces, hermanos, ¿qué les enseñaremos a nuestras próximas generaciones? ¿Qué les enseñaremos a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos, a los hijos de los hermanos que están en medio de la comunidad IBN? Versículo 4 y versículo 5. Conoce a Dios, pero también llega a amarlo. Y ámalo con todo. Segundo punto. ¿Cómo es que le vamos a enseñar todas estas cosas? Porque una cosa, ¿cierto?, es tenerlo bien claro en el intelecto, qué es lo que vamos a enseñar acerca de Dios, pero también es muy relevante el cómo nosotros vamos a
enseñarle a nuestros hijos, y a veces en eso también nos complicamos. Podemos decir, no, yo sé que el Señor, conozco todos sus atributos en mi mente, en mi corazón, pero a lo mejor me cuesta un poco expresárselos a mis hijos o a las próximas generaciones como comunidad IBM. Entonces, ¿cómo es que nosotros le vamos a enseñar todas estas cosas a nuestras próximas generaciones? Y en este pasaje, hermanos, nosotros podemos extraer por lo menos 4 herramientas que Dios dispone para que nosotros podamos cumplir con esta labor tan importante y que nuestros hijos puedan conocer a Dios y que puedan llegar a amarle. Herramienta número 1, padres principalmente, modelen. Padres, modelemos a nuestros hijos, pero no tan solo padres. Lo he repetido un par de veces. Abuelitos, modelen. Tíos, modelen. Maestros de la escuela dominical, modelen. Hermanos en la fe, modelemos a nuestras próximas generaciones. Esa es la primera herramienta, hermanos, y la herramienta más efectiva que nosotros tenemos para poder instruir a nuestros hijos en los caminos del Señor. Modelando, siendo básicamente o enseñando primero con el ejemplo, siendo ejemplos para ellos. Versículo 1 de Deuteronomio 6. Estos pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor su Dios me ha mandado que les enseñe para que los cumplan en la tierra que van a poseer, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno. Y fíjese lo que dice, tú, ¿y a quién le está hablando? A los padres, a los adultos, a la generación que es responsable de transmitir el Evangelio a la próxima generación. Tú, tus hijos y tus nietos, ¿cuándo tienen que guardar todas esas cosas? Todos los días de tu vida. ¿Para qué? Para que tus días sean prolongados. Escucha pues, y aquí padres, hijos, abuelitos, tíos, familia de IBN. Escucha pues, familia de IBN, y cuida. Y cuidar, hermanos, es ser intencional, es ser diligente. Cuida de hacerlo para que te vaya bien y te multipliques en gran manera en una tierra que emana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido. Entonces, ¿a quién es la primera instrucción? Padres, pero también abuelitos, tíos, hermanos de IBN, cada uno en su rol en particular. Hermanos, sirvamos de ejemplo para las próximas generaciones. ¿Queremos ver una próxima generación para la gloria de Dios? Que pueda amar al Señor con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Hermanos, modelemos. Seamos ejemplos para ellos. Seamos ejemplos, padres y toda la comunidad de fe. Hermanos, nosotros debemos saber algo, y es que nuestros hijos en todo tiempo están pendientes de nosotros, de lo que hacemos, de lo que decimos, de absolutamente todo. Pero no tan solamente de los padres. Ellos están viendo cómo actúa en medio de ellos la comunidad de fe, sus tíos, sus familiares. Y ellos cada día van evaluando y van diciendo, mi tío se comporta de esta manera. Y me está diciendo que Dios es uno, que hay que amar al Señor con todo el corazón, con toda el alma y con todas sus fuerzas. Pero él está evaluando y está viendo cuál es el comportamiento de su tío, de sus padres, tíos, abuelos, de todos. Y hermanos, nuestros hijos son muy, pero muy observadores, aunque usted no lo crea, muy observadores de lo que decimos y de lo que hacemos. Nuestros hijos están pendientes de cada una, hermanos, de nuestras palabras y de nuestras acciones, de lo que decimos, pero también de lo que hacemos. Ellos están viendo, por ejemplo, cómo papá y mamá se relacionan entre sí en el hogar, pero también cómo se relacionan entre sí dentro de la comunidad de fe.
Ellos pueden estar viendo, hermanos, cómo sus padres o sus cercanos se pueden relacionar con las demás personas, tanto dentro del hogar, pero también como fuera. Ellos están viendo, por ejemplo, cómo ustedes como padres y nosotros como padres tratamos, por ejemplo, a nuestros propios padres, a los abuelos de ellos. Y eso va a ser un modelo que ellos van a replicar también con nosotros. Ellos están escuchando, hermanos, y viendo también cómo nosotros como padres tratamos a nuestros hermanos en la iglesia local. Ya sea, hermanos, a los pastores, a los líderes, a las maestras de la escuela dominical, o a los hermanos que sirven en las distintas áreas de IBN. Ellos están viendo de qué manera como padres nosotros hablamos de ellos dentro de la casa y también aquí. Ellos lo están viendo. Y es importante, hermanos, recordarlo. Ellos están pendientes de todo lo que escuchan y de todo lo que ven. Y a través de lo que escuchan y de lo que ven, ellos van aprendiendo. Entonces, hermanos, es importante, es imperante que nosotros podamos ser diligentes en esas áreas y modelar a nuestros hijos. Es la primera herramienta que Moisés le enseña al pueblo de Israel: modelen. Por eso les pide primero que quienes amen al Señor primero son los padres, la generación encargada de transmitir a sus hijos. Y hermanos, una pregunta aquí en este punto: ¿podrá decir tu hijo cómo es el Dios de sus padres a la luz de tus acciones? ¿Podrá decir tu hijo, podrán decir nuestros hijos, el Dios de mis padres es amoroso porque lo veo reflejado en el amor que ellos expresan a diario como matrimonio, el amor que le expresan a la iglesia y al Señor de la iglesia? ¿Podrá decir nuestros hijos, el Dios de mis padres es misericordioso porque lo veo reflejado en el carácter misericordioso que mis padres tienen para conmigo, para los que me rodean y para los hermanos de la iglesia? ¿Podrán decir nuestros hijos, el Dios de mis padres es bondadoso? ¿Por qué? Porque ellos reflejan también eso en sus vidas. ¿Podrán decir nuestros hijos, el Dios de mis padres es verdaderamente importante para ellos? Porque ellos aún en sus labores diarias dedican todo su corazón, toda su mente y sus energías al Señor. ¿Podrán decir eso nuestros hijos? ¿Podrán decir nuestros hijos, el Dios de mis padres es verdaderamente importante porque ellos son diligentes, son intencionales en buscar de Él, en nutrirse de su palabra, en apartar y dedicar tiempo a su Señor, en congregarse? ¿Podrán decir nuestros hijos, ese es el Dios de mis padres? Entonces el desafío, hermanos, y la primera herramienta que tenemos para instruir a nuestros hijos es modelar. Modelar. Padres, abuelos, tíos, hermanos de IBN, nuestros hechos hablan mucho más que nuestras palabras. Lo que hacemos habla mucho más de lo que decimos. Por tanto, el primer llamado, hermanos, es a modelar. Segunda herramienta: enseña a tus hijos y a las próximas generaciones a reflexionar. Y hermanos, esto es muy relevante. ¿Por qué? Porque al día de hoy, lamentablemente, nosotros nos encontramos en una generación que le cuesta demasiado reflexionar. Le cuesta mucho a esta nueva generación reflexionar, meditar. Reflexionar, hermanos, es pensar con profunda atención, es pensar atenta y detenidamente acerca de algo. Y básicamente tiene que ver con meditar, con medir o analizar cómo un tema, una decisión o una acción va a afectar tanto mi vida, pero también la vida de quienes me rodean. Y el problema, hermanos, como les decía, es que lamentablemente estamos en una generación que, aunque pueda consumir una gran cantidad de información, estamos como en la era de la información, cada vez hay más información disponible, en las redes, donde sea. Estamos en presencia de una generación que puede consumir gran cantidad de información, información buena, información mala, información muy mala, pero es una generación, hermanos, que es poco dada, muy poco dada a tomarse el tiempo para pensar en ello, para meditar, para reflexionar, pero también para filtrar qué es lo que le conviene y qué es lo que no le conviene.
Estamos, hermanos, en una generación en que pocos se toman el tiempo para pensar en cómo sus actos van a afectar tanto su vida personal, pero también el entorno que les rodea. Y es por eso, hermanos, que la Biblia frecuentemente nos manda a la meditación, a la reflexión, a que todo lo que digamos, a que todo lo que hagamos, todo lo que pensemos tenga directa relación con las cosas del Señor y de su palabra. ¿Recuerda usted el texto del apóstol Pablo? Y él es bien descriptivo en Filipenses 4, del 8 al 9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay virtud alguna o algo que merece elogio, en esto mediten. O la Reina Valera dice, en esto pensad. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí, fíjese lo que dice, lo que también han aprendido, recibido y oído y visto en mí, eso practiquen. Y aquí Pablo, hermanos, no se queda solamente en la teoría, no se queda instruyendo al pueblo y diciéndole a los hermanos en Filipos, hermanos, piensen en todo lo verdadero, en todo lo justo, en todo lo honorable. No es solamente instrucción, sino que él se va de la teoría finalmente a la práctica. Él les dice, mediten en esto, pero también imítenme. Lo que ustedes han visto, han oído, han recibido y aprendido de mí, eso practiquen. ¿Por qué? Porque Pablo era un modelo para las generaciones en ese tiempo. Y nosotros también, hermanos, al día de hoy debemos ser modelos para nuestras generaciones que vienen. Entonces nosotros, hermanos, como padres, debemos motivar a nuestros hijos desde temprana edad para que ellos piensen, que analicen, que reflexionen, que mediten en toda la información que a ellos les puede llegar. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que ellos puedan determinar de que de toda esa información, que de todo eso es conveniente para su vida y que no. Porque hay mucha información que les llega del colegio, por ejemplo, a los niños que van al colegio. Hay mucha información que reciben, no tan solamente de los profesores, de sus compañeros, pero esa información ellos tienen que filtrarla. Pero si nosotros no le ayudamos en esa labor, lamentablemente nuestros hijos pueden ser permeados finalmente por la cultura secular de este mundo. Entonces, hermanos, es importante aquello. El pasaje de Deuteronomio nos señala en el versículo 20 que nuestros hijos en algún momento nos van a preguntar. Lo leímos ya, el versículo 20. Y esa instancia en la que ellos pregunten, en esa instancia, la que nosotros como padres debemos aprovechar para enseñar a nuestros hijos a meditar, a reflexionar. Pero, hermanos, no en cualquier meditación. No en cualquier reflexión, sino en una reflexión que tenga como principal base la Escritura. Todo lo bueno, todo lo justo, todo lo honorable, todo lo digno, lo puro, lo amable, todo en aquello en lo cual hay virtud y merece elogio, en eso pensad, en eso meditad. Y en eso también nosotros debemos ser intencionales para que nuestros hijos mediten, pero mediten bien, en las cosas correctas, en las Escrituras. Entonces la segunda herramienta, hermanos, es la reflexión. Mientras más nuestros hijos pasen meditando en lo verdadero, hermanos, menos tiempo ellos van a tener para recibir información que no les va a servir para esta vida. Mientras más nosotros, y eso pasa con nosotros también, mientras más nosotros recibamos y meditemos en lo verdadero, en lo justo, en lo honorable, en lo que es digno de meditar, en lo que merece elogio, mientras más meditemos en eso, hermanos, menos tiempo vamos a tener para recibir información que no nos sirve para la vida. Entonces, hermanos, invirtamos también en eso. Herramienta número 3, seamos, hermanos, intencionales. La primera herramienta, ¿recuerda usted cuál era? Modelar. La segunda, invitar a nuestros hijos a reflexionar. En tercer lugar, tenemos la herramienta de ser intencionales, ser diligentes, hermanos, ser constantes. Vea el versículo 6 de Deuteronomio 6. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente, note la palabra, diligentemente,
a tus hijos y hablarás de ella cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hermanos, Moisés es claro ahí. Busquemos intencionalmente, constantemente y diligentemente la forma en cómo nosotros pastoreemos a nuestros hijos. La forma, hermanos, en cómo pastorear el corazón de nuestros hijos. Y eso, hermanos, significa buscar y aprovechar las instancias de enseñanza, tanto formales, pero también informales. Miren lo que dice el texto. Dice, cuando te sientes en tu casa, en instancias formales de enseñanza. Y eso lo hemos visto en semanas anteriores. Pueden ser devocionales familiares, cultos familiares, tiempos de alabanza. Pero también el texto sigue diciendo lo siguiente, no tan solo cuando te sientes en tu casa, sino que cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. O sea, en toda instancia informal, en todo momento del día, pero también en todo lugar. Cada momento, hermanos, del día es una instancia para enseñarle a nuestros hijos acerca de quién es Dios, de lo que Él ha hecho por nosotros y de lo que Él puede llegar a hacer en cada una de nuestras vidas. Hay múltiples instancias, hermanos, en que ellos pueden llegar a oír y ver quién es nuestro Dios. Y esas instancias debemos aprovecharlas, hermanos. Y lo verán ellos. Verán sobre todo a través de nuestras acciones, a través de cómo reaccionamos a las distintas circunstancias que atravesamos en la vida. De modo, hermanos, que por ejemplo nuestras aflicciones, nuestras necesidades, nuestros problemas, también son instancias en las que nosotros podemos modelar e instruir a nuestros hijos. ¿Para qué? Para que ellos puedan ver, aún en nuestras necesidades, quién es nuestro Dios. Para que ellos puedan ver que nosotros podemos estar afligidos, como dice Pablo, pero no agobiados. Que podemos estar en apuros, pero no desesperados. Para que ellos, hermanos, puedan oír de nuestros labios que Dios es bueno y es soberano aún en nuestras tribulaciones. Entonces, hermanos, nuestras alegrías también, nuestras penas, nuestras victorias, pero nuestras derrotas y nuestros fracasos también. Toda experiencia de vida, tanto nuestra como la de nuestros hijos, son buenas instancias que nosotros podemos aprovechar e intencionar para generación e instrucción práctica para nuestros hijos. Pero eso, hermanos, requiere diligencia. Eso requiere esfuerzo. Eso requiere de que cuando tú vayas por el camino seas diligente e intencional en querer instruir a tu hijo. Pero muchas veces a nosotros nos da pereza eso. ¿Os pasa o no? Pasa que a veces podemos ir por el camino, podemos aprovechar alguna instancia de capacitación a nuestros hijos, pero, bueno, no, en otra oportunidad. Y dejamos pasar instancias que el Señor ha dispuesto para que nosotros instruyamos a nuestros hijos. ¿Y por qué? ¿Y cómo podemos ver que Dios las ha dispuesto? Porque Deuteronomio 6 nos está diciendo que instruyamos a nuestros hijos en todo tiempo. Cuando estemos en nuestra casa, cuando vayamos por el camino, cuando nos acostemos, cuando nos levantemos. Y eso incluye todo el tiempo. Entonces, hermanos, la herramienta también que podemos usar y que está disponible para nosotros es la diligencia. El ser intencionales. Y la diligencia, según Deuteronomio 6, es tener un compromiso activo, constante y práctico en la enseñanza y en la aplicación de la palabra de Dios en el hogar. No es pasivo, no es algo eventual, sino que es una tarea ardua y diaria que requiere amor, esfuerzo, pero también perseverancia de parte de los padres. Herramienta número 4 para ir avanzando. Enseña a tus hijos a ser agradecido por todo y en todo. Y esa, hermanos, es una herramienta que también es muy importante al día de hoy. Una de las mejores herramientas que nos van a ayudar a ser padres que críen bíblicamente a nuestros hijos es enseñarle a nuestros hijos a que sean agradecidos en todo tiempo. A tener gratitud por la bondad, por la gracia, por la provisión, el sustento de nuestro buen Dios.
en todo tiempo. Hermanos, nuestras generaciones deben saber y aprender desde temprana edad cómo es que la gracia de Dios ha obrado en nuestro favor, en favor de nuestras familias y en la vida de ellos mismos. Ellos deben saber, hermanos, nuestros hijos deben saber que todo lo que nosotros somos, lo que tenemos, proviene de Dios. Ellos deben saber que Dios ha sido en todo tiempo nuestro sustentador. Ellos deben saber, hermanos, nuestros hijos y nuestras generaciones, que aunque no merecemos tanta bondad y amor, el Señor ha sido demasiado bueno para con nosotros. Ellos deben saber que nuestro buen Dios es fiel y se complace, hermanos, en bendecirnos y darnos mucho más de lo que nosotros merecemos. Ellos deben saberlo. Pero, hermanos, estamos en una generación que es muy mal agradecida. Y es por eso que debemos, y no solamente hoy. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? ¿Por qué tuvo que vagar durante 40 años en el desierto? ¿Porque fueron agradecidos con el Señor? En absoluto. Entonces ese es un problema que viene hace mucho tiempo. Seamos intencionales, hermanos, en enseñarle a nuestros hijos, y esa es una herramienta que podemos ocupar. Cuando nosotros somos agradecidos, estamos modelando también a nuestros hijos a ser agradecidos. También es importante, hermanos, enseñarles que aunque en ocasiones no recibamos lo que queremos o lo que deseamos, debemos enseñarles también que los planes del Señor son mucho mejores que los nuestros. Recordemos, hermanos, que Moisés está instruyendo a una generación que mayoritariamente nació en el desierto, que estaba acostumbrada a vivir en escasez, que estaba acostumbrada a vivir sin comodidades. Y Él los instruye para que ellos puedan aprender que aunque las circunstancias externas cambien, Dios no cambia. Él se mantiene fiel. Él sigue siendo bondadoso para con los suyos. Versículo 10. Y sucederá que cuando el Señor tu Dios te traiga a la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría una tierra con grandes y espléndidas ciudades que tú no edificaste, casas llenas de toda buena cosa que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivos que tú no plantaste, y comas y te sacies, entonces ten cuidado, no sea que te olvides de Dios. No sea que te olvides del Señor que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Padres de IBN, abuelitos de IBN, tíos de IBN, familia de IBN, enseñémosles a nuestros hijos, a nuestras próximas generaciones, aunque las circunstancias en la vida cambien, Dios no cambia nunca. Dios no cambia, Él está presente en todo. Él está presente en nuestros tiempos de escasez, pero también en los de prosperidad. En los tiempos de mucha salud, pero también en el tiempo de enfermedad Él está ahí. En el momento de alegría, pero también en la tristeza. En los momentos en el que todos están contigo, pero también en el momento en el que tú te encuentras solo, el Señor está contigo. Y eso nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos, que el Señor, independientemente de la circunstancia, Él nunca cambia. No hay sombra de variación en nuestro Dios. Y eso debemos transmitirlo también a nuestros hijos. Ahora, hermanos, estas 4 herramientas que hemos visto, modelar, reflexionar, ser intencionales y la herramienta de la gratitud, ¿por qué las debemos usar? Y ese es el tercer punto y último. ¿Por qué nosotros debemos enseñarles estas cosas a las siguientes generaciones? ¿Por qué yo como padre debo esforzarme y ser diligente en enseñar a mis hijos acerca de estas cosas? Y el texto en Deuteronomio 6 nos señala 3 razones. Y la primera razón, hermanos, es muy simple. Y es que el Señor está mandando a que los padres y a que la generación que debe transmitir el Evangelio a sus hijos, ¿qué está haciendo el Señor allí? Mandándole. Cumplan con estas cosas. Usted va a ver el texto ahí rodeado de palabras, esto mando, cumplan esto.
Instruyan en esto. Pero eso, hermanos, no es un, por favor, si ustedes quieren, hagan esto. No, háganlo. Es un imperativo, es un mandato del Señor. Él está expresando una orden. Entonces, ¿por qué debemos enseñar estas cosas? En primer lugar, porque es un mandato de Dios para sus hijos. Usted, como padre, como abuelo, como hermano en la fe, ¿es un hijo de Dios? El Señor le está mandando estas cosas a instruir a nuestras próximas generaciones. La segunda razón que nos da el pasaje es que haciendo estas cosas hay seguridad, hermanos, de que nos va a ir bien. Hay seguridad. Si usted realiza estas cosas, el Señor prometió ser fiel a eso. El Señor prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Entonces, hermanos, si nosotros guardamos los mandamientos del Señor, si nosotros enseñamos a nuestros hijos a temer al Señor, a amar al Señor y a obedecer al Señor, hay garantía de que nuestros hijos van a llegar a buen puerto. Y el que nos va a ir bien, hermanos, en ese sentido no quiere decir que vamos a vivir en prosperidad, ni que absolutamente todo nos va a salir bien. Más bien significa, hermanos, que tanto nosotros como nuestros hijos vamos a reflexionar que todo cuanto les pase, sobre todo a nuestros hijos, sea bueno o sea malo, todo está dirigido y orquestado por el Señor. Les va a ir bien porque en todo tiempo ellos van a ser agradecidos. Si usted modela como una persona agradecida a su hijo, agradecida de Dios, y lo expresa abiertamente con su hijo va a replicar eso. Nos irá bien, hermanos. ¿Por qué? Porque ellos van a ser agradecidos y van a entender que aunque lo poco que ellos puedan tener proviene de la mano poderosa del Señor. Nos va a ir bien en la labor. ¿Por qué? Porque tendrán una mirada más allá de lo terrenal. Nos irá bien como padres y a ellos como hijos. ¿Por qué? Porque ellos vivirán sus días considerando, tal como el apóstol Pablo lo dijo, que cualquier sufrimiento en el presente no es comparable con la gloria venidera que en Cristo Jesús tenemos. Entonces, hermanos, ¿por qué debemos esforzarnos y ser diligentes en enseñar a nuestras próximas generaciones? Porque es un mandato divino, porque hay seguridad y hay garantía de que nos va a ir bien. Si usted hace esto, tenga por seguridad que le va a ir bien. Porque es promesa de Dios y el Señor cumple sus promesas. Pero también, hermanos, hay una tercera razón y la última es porque nosotros como padres tenemos un privilegio, hermanos. Tenemos un privilegio de enseñar y de que nuestros hijos, a través de la enseñanza que nosotros les demos, ellos puedan conocer al Señor. ¿No es eso, hermano, un privilegio? Es una responsabilidad. Pero, hermanos, es un privilegio hablar del Señor. Y es un privilegio, hermanos, es un inmenso privilegio que el Señor nos da, el ser los instrumentos que el Señor ocupa para que nuestros hijos vengan a la salvación. Entonces, hermanos, es una responsabilidad, pero es un privilegio que nuestros hijos conozcan a Jesucristo a través de la labor que nosotros como padres podemos hacer. Y antes de concluir, hermanos, me quedan solo 3 minutos. Quisiera que pongamos atención a la siguiente fábula que más de alguno a lo mejor en su etapa escolar la escuchó. Y voy a ir rápido por el tiempo. Hace muchísimo tiempo, en el próspero pueblo de Hamelin, Alemania, sucedió algo muy extraño. Una mañana, cuando sus gordos y satisfechos habitantes salieron de sus casas, encontraron las calles invadidas por miles de ratones que merodeaban por todas partes, devorando con muchas ansias el grano de sus inmensos graneros y la comida de sus bien provistas despensas. Nadie acertaba a comprender la causa de tal invasión. Y lo que era peor, nadie sabía qué hacer para acabar con tan inquietante plaga de ratones, al punto de que los desesperados hombres de la ciudad ofrecieron una gran recompensa para cualquiera que los librara de esa plaga de ratones. Atraído por la recompensa, apareció un flautista que nadie había visto antes, prometiendo que esa misma noche no quedaría ni un solo ratón en la ciudad de Hamelin. Dicho esto,
el flautista comenzó a pasearse por las calles y mientras él caminaba, tocaba con su flauta una inocente y contagiosa melodía que hipnotizaba a los ratones, a tal punto que los ratones salían de su escondite y le seguían por el camino. Así, caminando y tocando, el flautista llevó a los ratones a un lugar muy lejano, en donde pasaba un río caudaloso y donde al intentar cruzarlo todos los ratones perecieron ahogados. Los jamelinenses, al verse al fin libres de aquella plaga, ya tranquilos y satisfechos, hicieron fiesta. A la mañana siguiente, el flautista se presentó ante los hombres de la ciudad y reclamó por la recompensa ofrecida. Pero los hombres, liberados ya de su problema y cegados por la avaricia, le contestaron: vete de la ciudad. ¿Acaso crees que te pagaremos tanto oro por tan poca cosa como tocar una simple melodía con una flauta? El flautista, furioso por la avaricia y la ingratitud de los hombres de aquella ciudad, al igual que el día anterior, tocó una dulcísima y contagiosa melodía una y otra vez. Pero esta vez no eran los ratones quienes le seguían, sino los niños de la ciudad, quienes, maravillados por el sonido de la flauta, iban tras los pasos de aquel extraño músico. Todos de la mano y sonrientes formaban una gran hilera, sordos a los ruegos y los gritos de sus padres, que en vano, entre sollozos y desesperación, intentaban impedir que sus hijos siguieran al flautista. Nada lograron los padres, y el flautista se los llevó tan lejos que nadie supo a dónde. Y los niños, al igual que los ratones, nunca más volvieron a la ciudad. Y esto fue lo que sucedió en el desierto pueblo de Hamelin, donde por más que busquéis, nunca encontraréis ni a un ratón ni a un niño. Y a través de este cuento, hermanos, quisiera llevarles solamente a algunas cosas. Y primero, hermanos, quiero llevar a los padres sobre todo, pero también a toda la comunidad de fe, y a desafiarnos a cada uno de nosotros. Es un reto, a retarte, por así decirlo, desafiarte. A que como padres primeramente y también como abuelitos, como tíos, como familia en la fe, hermanos, nosotros luchemos por el corazón de nuestros hijos. Luchemos, hermanos, por el corazón de las siguientes generaciones de IBN. Y la razón, hermanos, por la que es imperante que nosotros nos esforcemos en esta labor es porque el mundo tiene una estrategia para arrebatarnos el corazón de nuestros hijos. Y esa estrategia, hermanos, se basa en convencernos de que el mundo solamente está tocando una inocente y dulce y contagiosa melodía, pero que al final, hermanos, al final les va a hacer daño a nuestros hijos. Muchas veces decimos, bueno, déjalo, está bien, que no se levante un domingo por la mañana, vamos nosotros solamente al culto. Que no vaya a la iglesia hoy día, sí, después él lo va a entender. O, por ejemplo, no, si yo sé que ese juego es violento, pero él sabe que es un juego y nada más. Chorrea un poco de sangre, pero él sabe que es solo un juego. Melodías que el mundo está tocando y que parecen que no son violentas, que parece que son inocentes, pero que pueden llevar a nuestros hijos, hermanos, por otro camino. O podemos decir, tranquilo, yo sé que lo que él ve en YouTube a veces dice muchas palabras malas, pero él sabe que él no las tiene que repetir. O no te preocupes, déjalo ser a mi hijo, si él cuando sea más grande va a entender que no debe ser irrespetuoso con sus papás o con sus mayores. La instrucción, hermanos, es desde siempre, en todo tiempo, en todo lugar. ¿Ha escuchado usted decir, no, sí, déjalo si es niño? Hermanos, instruyamos a nuestros hijos, pastoreemos el corazón de nuestros hijos, pastoreemos el corazón de las siguientes generaciones de IBN.
No dejemos, hermanos, que ellos puedan escuchar melodías que parecieran ser inocentes, que el mundo hace parecer que no van a tener consecuencias para ellos, pero realmente van a tener consecuencias. Y hermanos, mi intención hoy es que cada uno de nosotros podamos salir desafiados de este lugar, de nuestra labor como padres. Pero como dije, no solamente como padres, sino que como comunidad de fe. Si queremos ver una comunidad de fe futura que ame al Señor y que viva para la gloria de Dios, es labor de cada uno de nosotros, hermanos, poder intencionalmente enseñar a nuestros hijos a temer al Señor, a que ellos conozcan al Señor y a que amen al Señor. Oramos al Señor.